Estamos en el poder de la palabra. No se olvide, les repito, estamos en crowdfunding. Entre a www.aportesecuadorinmediato.com. Estamos del 15 de mayo al 15 de julio. Luego vemos si lo postergamos. Hasta aquí los aportes son generosos sin duda, pero esperamos su presencia a través de www.aportesecuadorinmediato.com. El Banco del Pichincha, el Banco del Pacífico nos están respaldando en este espacio y queremos su presencia aquí en el poder de la palabra. Mi invitado es el presidente de la Cámara de Industrias y la Producción, Pablo Zambrano. Grato amigo de esta casa, a quien le agradezco la gentileza de venir en este momento que es álgido para el país, en este momento difícil para el país. Digo difícil para entenderlo, y plantearle abiertamente en este diálogo sobre las propuestas que ustedes tienen para reformar el país, el modelo económico, lograr el acuerdo con el Fondo Monetario, que es una aspiración que ustedes tienen, a contraparte de quienes dicen que no. El primer punto es el tema laboral. El acuerdo presentado la semana anterior por el ministro Andrés Madero respecto a disminuir las 40 horas de jornada laboral, ¿fue planteamiento de ustedes, Pablo? ¿Cómo debe entendérselo? Tiene su anuencia y digo, se ha pensado en el otro lado, el sector de los trabajadores. ¿Cómo lo vemos? Escuchemos la versión empresarial. ¿Importa realmente en este momento? Muchísimas gracias, Francisco. Creo que es fundamental hacer un ejercicio de comunicación plural y un ejercicio de comunicación en el cual tengamos distintas voces para que precisamente quienes nos escuchan, quienes nos ven, puedan sacar ellos sus propias conclusiones. El ministro de Trabajo, la semana anterior, lo que hizo fue comunicar unas resoluciones del Consejo Nacional del Trabajo. ¿Qué es el Consejo Nacional del Trabajo? Es una entidad tripartita donde estamos empleadores, trabajadores y el gobierno nacional. Es decir, las resoluciones, los temas que se discuten en el Consejo Nacional del Trabajo y las resoluciones que se adoptan gozan de una legitimidad. ¿Y cuál es esa legitimidad? Precisamente que hay trabajadores, empleadores y el gobierno. Es un debate, se dio el debate. ¿Desde cuándo se dio este debate? Mire, el Consejo Nacional del Trabajo se reúne periódicamente, cuando lo convoca el ministro de Trabajo. Originalmente este Consejo Nacional del Trabajo solo se reunía pero al finales del año para fijar el salario básico unificado. Recuerdo. Lo que nosotros hemos pedido desde hace algún tiempo atrás, y antes fuera de micrófonos hablábamos que usted me invitaba acá cuando yo era director jurídico de la Cámara de Industrias y yo era delegado del sector empleador ante el Consejo Nacional de Salarios en esa época. Lo que nosotros hemos propuesto desde hace algún tiempo es que no solamente hablemos de salarios, sino de política laboral, que eso es importante en el país. Política laboral. Claro, y este tema de las 40 horas, ¿quién lo planteó? Entonces, dentro de los debates que se han dado en el Consejo Nacional de Salarios, lo que el sector empleador tiene una frase y tiene una motivación. Nosotros como empleadores lo que queremos es que exista en el país una dinamización del trabajo, es decir, que se generen más oportunidades de trabajo y que además se adapten las nuevas modalidades y las formas de trabajo a lo que tenemos ahora en el mundo. ¿Y esto por qué? Porque precisamente el Código del Trabajo es de 1938, ha sufrido algunas reformas, coloquialmente parches, ¿no es cierto?, pero no se han adaptado las normas del Código del Trabajo a la modernidad de los tiempos. Entonces, ¿qué se planteó y qué se propuso dentro del Consejo Nacional del Trabajo y qué se discutió? Y lo más importante, de ese debate, de esa discusión, ¿qué salió? El tema de que la jornada laboral de 40 horas se mantiene, pero se podría dividir para más días o para menos días. ¿Y a qué me refiero con esto? Y pongamos un ejemplo muy claro. Se podrían trabajar 7 horas diarias, 7 por 5, 35 de lunes a viernes y 5 horas del sábado. O se podrían trabajar 10 horas de lunes a jueves y no trabajar viernes, sábado y domingo. Porque 10 por 4, 40, ¿no es cierto?, de lunes a jueves. Entonces, ese es el acuerdo al que se ha llegado, siempre y cuando exista la autorización de la autoridad, porque siempre los horarios de trabajo que no sean, digamos, ordinarios, tiene que autorizar el Ministerio de Trabajo y siempre que haya acuerdo entre empleador y trabajador. ¿Por qué plantean esto? A ver, ¿y por qué le doy con tan nivel coloquial la pregunta? Porque para la gente no es fácil comprender
que los empleados tengan que trabajar más horas en menos tiempo, más horas en menos días, y que el empresario lo proponga. Da para la duda. A ver, ¿por qué lo propusieron Muy ustedes? bien. ¿Qué sentido Muy buena tiene? la pregunta. El sentido que tiene es el siguiente, es un sentido más bien de carácter práctico que puede beneficiar al empleador o al trabajador. Si uno analiza y uno revisa, digamos, uno pregunta dentro de las organizaciones, digamos, recursos humanos, les pregunta a los trabajadores, uno de los temas más importantes es este balance de vida, ¿no es cierto? Es decir, tener más horas o disfrutar más del tiempo de acuerdo a cómo uno se pueda acoplar. Y precisamente la reforma va en ese sentido, en el sentido de que yo puedo trabajar muy duro 3 días, 4 días y descansar 3. O puedo reducir mi jornada diaria para ampliarla, salir antes del trabajo y trabajar los días sábados. ¿Esto con qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, por un lado, las actividades laborales que se requieren en ciertas industrias, en ciertos comercios, en ciertas actividades comerciales. Y por otro lado también, por ejemplo, los giros de negocio que hay en temas agrícolas, en temas como flores, donde ya actualmente ahorita existe un contrato que permite hacer eso, pero con unos recargos del 35%. Ya. Entonces, las modalidades contractuales que se han ido dando, estas modalidades contractuales que además se las dan a través de decreto, de acuerdo ministerial, perdón, tienen recargo del 35%, lo cual no es un incentivo para contratar. Porque si yo tengo que contratarle a alguien y además de pagarle su salario regular, tengo que pagar un salario adicional, un recargo adicional del 35%, esto no nos va a ayudar a dinamizar el mercado laboral, que es lo que se pretende. Estoy con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y la Producción. Pablo, ¿el objetivo es no pagar horas extras? No. Si El no, objetivo precisamente es poder utilizar de mejor manera el tiempo de la empresa y del trabajador, llegando, como siempre he dicho, por favor, eso que quede muy claro, tiene que haber un acuerdo entre las partes, no hay una imposición, es decir, no es que yo mañana digo, primero, esto es una discusión que se está dando y tiene que pasar por la asamblea. Es Claro. decir, estamos ahorita debatiendo y creo que el debate está muy alto y muy duro porque lamentablemente se ha politizado y creo que este tema del empleo Pero es lógico, debe, sin duda, pero yo creo que el tema del empleo debemos tratarlo siempre con ponderación y con datos, con cifras, para ver cómo podemos hacer que ese 5.2 millones de personas que no tienen un empleo fijo, un empleo de calidad, puedan incorporarse al mercado laboral. Ya. Cuando le pregunto sobre las horas extras, le pregunté desde el lado laboral. Sí. Ahora, preguntémosle desde el lado empresarial. ¿En realidad lograrían ustedes con esto promover más empleo? ¿La idea cuál es? La idea es que exista una dinamización en el mercado, vuelvo a repetir, y que mejore la productividad, mejore la competitividad en el Ecuador. ¿A través de qué? A través de que se pueda producir de más y mejor manera y poder reducir en algo los costos. Y esto tiene que ver, y hay que señalarlo y puntualizarlo muy bien. En Ecuador tenemos una jornada de 40 horas, mientras que en Colombia es una jornada de 48 horas y en el Perú también. Es decir, un trabajador por mucho menos, por lo menos por el 30% o 40% menos del salario que gana un trabajador ecuatoriano, en Colombia y en Perú trabajan 8 horas más. Entonces, esto, sin lugar a dudas, desde un punto de vista de la teoría económica pura y dura, es falta de competitividad. Desde un punto de vista social, las 40 horas fue una conquista que se logró en el año 1979 para los trabajadores en Ecuador y a partir del año 79 la jornada es de 40 horas. Eso no se pretende mover, lo que se pretende es entonces esta dinamización a través del cambio de horarios. Pero desde ese punto de vista, ¿por qué los empleadores proponemos esto? Justamente por facilidad mutua. Mire usted, en este momento existen ciertos negocios, ciertas industrias que están, digámoslo así, trabajando menos horas en horarios especiales, pidiendo autorización a las autoridades laborales, y lo que se pretende ahorita más bien es que esto ya pase a rango, a categoría de ley. Ya. ¿Por qué no discuten las nuevas condiciones de trabajo que se dan en el mundo, señor, el teletrabajo? Y le estoy hablando, esta es una empresa única de responsabilidad limitada, que tiene el teletrabajo en este último tiempo como una de sus formas de trabajar.
como nosotros, entiendo que muchas empresas podrían adaptarse a eso. ¿Lo van a discutir? Sí. ¿Lo ven posible? Sí, muy interesante, Pablo muy buena Zamora. la pregunta, Francisco. De hecho, la propuesta que tiene el ministro y que se discutió en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, y como digo, esta es una entidad absolutamente tripartita y absolutamente legítima en las decisiones que adopta, está dentro de las 11 modalidades que se quieren incluir en el Código del Trabajo, precisamente el teletrabajo. Y el teletrabajo es una ventaja muy importante porque permite a distintas personas de distinta condición, personas, por ejemplo, que quizás sufran una discapacidad de movilidad. Perdón, las propias amas de casa. Las señoras que son madres, las amas de casa que criar prefieren a tus estar. hijos en tu casa mientras trabajas. Y se aplica muy bien esto, Francisco, en varias empresas. Yo he tenido el gusto, yo como presidente de la Cámara de Industrias tengo que con mucho gusto recorrer las empresas afiliadas a la Cámara, que no solamente son industriales y manufactureras, sino que también son del sector servicios, comercial, entre otras. Y me da mucho gusto ver cómo varias empresas aplican ya esta modalidad que está ahora dentro del rango de acuerdo ministerial y se lo quiere implementar dentro de la ley. Entonces, esas son las nuevas formas de trabajo que también hay que modernizar el código. ¿Están en un afán de perjudicarle al trabajador, disminuyendo sus beneficios, cambiando las condiciones de trabajo, alterando ese equilibrio social que debe existir? ¿O por el contrario, deme nuevas condiciones? Jamás. A ver, deme nuevas Nosotros condiciones. no queremos jamás perjudicar a los trabajadores y esto está muy claro porque se han logrado consensos importantes y avances importantes en el seno del Consejo Nacional del Trabajo. Lo que nosotros queremos es precisamente generar incentivos para que haya más empleo. Y aquí vale la pena reflexionar sobre lo siguiente. Mire usted el caso de los emprendedores. Ecuador es el país que tiene más emprendimientos en el mundo. ¿Sí? Es un país, sí, es el país No que puede tiene ser que más estemos ganando a la emprendimientos. India. Sí, proporcionalmente, ¿no? O sea, en sí, cuanto sí. a población, si lo hacemos el cálculo, pero somos el país con mayor emprendimiento. Los emprendimientos, lamentablemente, pero también tienen una vida muy corta en el Ecuador. Es decir, no incuban bien y no logran proyectarse y sostenerse. Entonces, ¿qué ocurre justamente para el tema de los emprendedores? También se está analizando y se está discutiendo una modalidad contractual en la cual pueda haber mayor facilidad de contratación y de desvinculación. Porque el Ecuador es un país muy rígido en materia laboral. En la contratación, ¿por qué es muy rígido? Porque tenemos un periodo de prueba de 90 días. Es decir, apenas en 3 meses, pasan los 3 meses y ya se convierte en un contrato indefinido. Nuestra propuesta y los temas que se están consensuando y que se han consensuado dentro del Consejo Nacional del Trabajo es que el periodo de prueba suba de 90 a 150 días. Ya. ¿No es cierto? Uno. No nos olvidemos que hasta hace 3 años el contrato de prueba era de 1 año, de 12 meses. Sí. Ahora lo que estamos haciendo es precisamente bajarlo a 5 meses o subirlo a 5 meses porque ahorita es de 3. Ya. Entonces yo le pongo el caso de un emprendedor, un chico, un joven, una persona de nuestra edad, ¿no es cierto?, ya más adulta, se pone un emprendimiento y resulta que a los 3 meses ya es responsable absolutamente por la contratación o las contrataciones que está haciendo. Y esto queremos justamente que para el caso de los emprendedores suba más el tema del periodo de prueba. Dese cuenta del grave problema en el que estamos en otro término. ¿De qué se quejaban antes del sector empresarial? No tenían mano de obra calificada. No la teníamos. Había poco conocimiento. Se está dando la vuelta, pero de manera negativa. Hay un alto volumen, en jóvenes especialmente, con un altísimo conocimiento y no tenemos capacidad para darles espacio para el empleo. Respóndame eso. ¿Qué alternativa le ven ustedes? El gobierno ha lanzado su plan de proyecto joven, está bien. ¿Y ustedes qué opción tienen? Hay mucho joven desempleado. ¿Qué se puede hacer? Mire, es muy lamentable cuando uno ve las estadísticas y las cifras. El sector, ¿no es cierto?, entre 18 y 28 años, 29 años, que es considerado el sector, digamos, jóvenes, empleados jóvenes, tiene más del 32% de desempleo. Entonces, ese es precisamente la principal preocupación. Si nosotros de esto le añadimos que año a año ingresan a la población en capacidad de trabajar más de 200,000 jóvenes ecuatorianos, ¿no es cierto?, bachilleres que se gradúan, digámoslo así, el tema se convierte en un problema muy grande. Por eso es que nosotros decimos, frente a esta rigidez laboral, busquemos otros mecanismos. ¿Y de qué otros mecanismos hemos hablado? Esto no se ha hablado dentro del Consejo Nacional del Trabajo, pero nosotros sí queremos proponerlo.
el famoso trabajo por horas, que está prohibido a nivel constitucional. O sea, el Ecuador, Sí. a nivel constitucional, nos prohíbe, no solamente a los jóvenes, sino a personas como usted y como yo, que si somos empleados en relación de dependencia, no podemos trabajar por horas para alguien ¿Insinúa más. que soy viejo? No, que somos dependientes, para que usted es dueño de su propio negocio. Pero Francisco, el tema es que está prohibido constitucionalmente el trabajo por horas. ¿Por qué? Porque en el Ecuador nos fuimos de un extremo al otro extremo. Había trabajo por horas y había lo que se llama la tercerización laboral, que se la satanizó y se la mal usó. En ciertos casos se la mal usó, pero Francisco, seamos honestos. Si hacemos una lista del mal uso, la tercerización, vamos a sacar 10 o 15 empresas que lo hacían, el mal uso, digo yo. Pero con esto, por 10 o 15 se endureció todo este tema y lamentablemente no podemos tener el trabajo por horas, que también sería muy interesante, por ejemplo, para jóvenes, para personas de edad mediana. Claro, el problema de la tercerización en el mal uso fue que no por 15 empresas, no es eso. Fue un amplio grupo de personas perjudicadas, amplísimo el grupo de personas perjudicadas. Bueno, eso se lo ha tratado de enfrentar. Todo esto, el concepto de cambio laboral, se inscribe dentro del acuerdo con el Fondo Monetario. Y digo, ¿por qué? Las experiencias con el Fondo Monetario en el mundo son lamentables, son deplorables. Oiga, qué lástima de un organismo como el Fondo Monetario que no puede exhibir hasta ese momento un éxito. Entre nuestras economías, al menos, un éxito. ¿Por qué confían en que en esta ocasión sí funcione? Y les aceptamos este tipo de reformas. Pablo Zambrano. Muchas gracias. Es muy buena la pregunta y permite justamente explicar la posición del sector empresarial. El sector empresarial, desde hace mucho tiempo atrás, cuando digo mucho tiempo atrás, son 8 o 10 años, nosotros pedíamos una serie de reformas de materia económica. ¿En qué sentido reformas de materia económica? Liberalizar más la economía, tener más tratados de comercio, ¿no es cierto? Fomentar o incentivar más la inversión privada. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Todo lo contrario. El Estado era el protagonista principal de la economía y del sistema económico. Obviamente ese sistema funciona cuando tienes un petróleo de $116 y cuando renegocias contratos petroleros y haces que los ingresos del Estado se incrementen. Pero cuando no hay esos ingresos, el sistema colapsa. Y ese sistema colapsado. Por lo tanto, nosotros veníamos proponiendo y decíamos ya, Hace tiempo. Cuidado, mucho ojo, ahorita está alto el tema del petróleo, hagamos un fondo petrolero como lo tiene Noruega, hagamos que nuestra reserva monetaria crezca, tengamos reservas monetarias fuertes como lo tiene Bolivia. Bolivia, presidida por un indígena aymara que no acabó la secundaria, tenía en su momento 18 mil millones de dólares de reserva en el Banco Central. Solo de reserva monetaria. De reserva en el Banco Central. Han bajado, se han drenado esas reservas, pero están más allá de los 10 mil, 12 mil. En el Ecuador, habiendo manejado 360 mil millones de dólares en la administración anterior, la reserva que acabó cuando salió el presidente Correa no llegaba ni a los 3 mil, 4 mil millones. Entonces, ¿a dónde voy? A que nosotros como sector productivo hemos pedido un cambio de modelo económico. Si este cambio de modelo económico se da con el Fondo Monetario Internacional, en buena hora. Es decir, vemos nosotros con buenos ojos que es una pena que tengamos que acudir a organismos internacionales y a otras personas a que nos digan, ¿no es cierto?, nos den sus consejos de cómo debemos manejar las cosas. Pero el país necesita disciplina fiscal, necesita transparencia en las cuentas fiscales, necesita precisamente corrección económica. Y un modelo de corrección económica que nos pasa a todos, Francisco. Todos pasamos por pasos altos o pasos bajos, baches económicos en nuestras vidas personales. El Ecuador está atravesando eso y tiene que ajustarse. Y dentro de esos ajustes está el gasto. Vea usted con ejemplos. Un joven economista que salía graduado de la universidad, 23, 24 años, en el sector privado le ofrecían un salario de $600, $700. En el sector público le ofrecían $2,000. El principal eje de, digamos así, especulación en materia de salarios era el propio Estado. Aquí se hablaba mucho de que no, que el consumismo, que esto y que el otro, que por aquí y por allá, era precisamente el propio gobierno que, pagando salarios muy altos fuera de mercado, lograba generar ese tipo de efectos. Entonces, nosotros queremos precisamente que haya un cambio económico, que haya un orden en las finanzas públicas
y que sobre todo el sector privado se privilegie como el protagonista de la economía, como es en todo el mundo. Déjeme que le pregunte algo fuerte. Un cambio del modelo económico implica responsabilidades. Sí. ¿Hasta qué punto el sector empresarial quiere asumir las responsabilidades? Por ejemplo, de traer los capitales al exterior. Se nos fueron 90.000 millones de esos 300.000 y pico, que todos los gastó el Estado en el sector privado, todo, porque el Estado no tiene ni un clavo, no fabrica ni un clavo, todo lo tiene que pedir el sector privado. Se fueron 90.000 millones, cifra conservadora según algunos. Otros hablan de más. Pongamos en ese nivel. Ese dinero tiene que retornar. ¿Lo harían? Asuman esa responsabilidad también. Cuando el Estado, cualquier Estado en el mundo, genera condiciones de confianza en el cual se va a respetar la ley, va a haber seguridad jurídica. Esta palabra seguridad jurídica se la tomaba como mala palabra. No, es muy importante. Pero la seguridad jurídica es fundamental. Y está en la Constitución, artículo 82 de la Constitución. Si usted no tiene seguridad jurídica, no tiene Estado. Exactamente. Ya. Entonces, esa confianza se fue minando y por eso es que muchos capitales se fueron afuera. Y es absolutamente legítimo. Y yo pongo también otro ejemplo nacional. Si es que, vea usted el famoso Colchón Bank, que tiene mucha gente. Hay gente que prefiere tener la plata en su casa que en un banco, por distintos motivos. Por más confianza, por distintos motivos. Y hay otras personas, y tienen, creo yo, todo el derecho del mundo, esas personas, a tener sus capitales afuera por mayor seguridad. Y creo yo que eso es importante porque con eso pueden respaldar operaciones internas en el país. Pero el sector privado, ¿cree en el país? Absolutamente. En el año 2018, por primera vez en 11 años, lo que se llama la formación bruta de capital, es decir, todo el dinero que se invierte en el país, fue mayor por primera vez por parte del sector privado. 16.000 millones de dólares aportó el sector privado a la economía nacional. Por ejemplo, en aumento de capital, en adquisición de maquinaria, en capacitación de personal, en pago de nómina personal. Entonces, son 16.000 millones de dólares que los empresarios ecuatorianos y los inversionistas extranjeros que hacen negocios en el Ecuador han invertido en el país. Esto en el año 2018. ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? Deme la cifra de inversión, de acuerdo, correcto, 16.000 millones. ¿Cuánto ganó? Y ese es un punto necesario. Justamente, aquí se habla y se critica mucho ciertos sectores. Dicen, el sector X tuvo 500 millones de utilidades, el sector Y tuvo tanto, el sector... La banca, así, ¿no es cierto? Industria, entonces, justamente, el tema es el libre mercado genera, y obviamente las empresas y los bancos están hechos para generar utilidades. Están para eso. No hay mejor cosa en un país, cualquier país del mundo, que tener una banca que sea sólida, solvente y líquida. Esas son las tres condiciones fundamentales, porque la banca es la columna vertebral de un Estado. Entonces yo creo que si la banca el año pasado tuvo X, Y o Z, lamenta Francisco, y estamos usted y yo frente a frente, no tengo un cuadro de ganancias, pero podríamos discutir o hablar sobre el cuadro de ganancias por sectores. Si la banca obtuvo 500 millones, qué bueno, porque eso significa que la banca está sana y que la banca está sólida. Entonces, a lo que voy es que el empresariado ecuatoriano cree en el país. Generamos 9 de cada 10 empleos en el país. Entonces, sí creemos en el país. El empleo no ha crecido. Hay un detalle, y este es una discusión más bien de mi concepto. No, la banca no es la columna vertebral del país. Somos todos. Lo mismo decían los militares. Y hubo que quitarles el concepto, perdonen, ¿y dónde estamos todos? ¿Que los militares eran la columna vertebral? Claro, ellos lo decían en sus discursos. La banca lo dice ahora, lo puede decir el sector empresarial. No, perdone. Yo probablemente le pondría, ¿sabe a cuál? Como la columna vertebral a toda la sociedad en su conjunto. Entre todos hacemos el país, con críticas, con cuestiones, a veces somos extremadamente críticos en el país, pero entre todos. Déjeme que le consulte algo más. Todo lo que ha hecho el gobierno para darles posibilidades, llegar al acuerdo con el Fondo Monetario, ¿les es positivo? Digo, ¿les es suficiente? ¿Necesitan algo más? El país requiere que se tomen más medidas. Más medidas. Por ejemplo, el tema de los costos, producir en el país. Acá en el Ecuador se estableció y se invirtió, hicieron inversiones gigantescas. Ya no es un problema solo de mercado, ¿no? Claro,
Se invirtieron ingentes cantidades en empresas hidroeléctricas que no están funcionando a su total potencialidad. Y que al no estar funcionando a su total potencialidad no pueden bajar el costo del kilovatio hora que se requiere para mover las máquinas. ¿No es cierto? Aquí se habló y se dijo, no, tenemos todos que cambiarnos, que creo yo que fue con buen sentido, ¿no? Y creo que fue con una buena intención. Tenemos que cambiar la matriz productiva y volvernos todos eléctricos. Yo tengo muchas empresas afiliadas a la Cámara de Industrias de Producción que tienen hornos de fundición y hornos de procesamiento justamente eléctricos, ¿no es cierto? A inducción, a esa matriz, famosa inducción. Oye, me dicen, me llegan las cuentas de energía eléctrica, son altísimas. No ha bajado, es decir, no, cambiamos y todo, porque además es mucho más ambientalmente responsable y mucho más ambientalmente, digamos, beneficiosa, pero no me baja la cuenta eléctrica. Y eso nos ofrecieron en el momento. Son costos que hay que bajar. Otros costos, por ejemplo, que hay que bajar, son precisamente aquellos relacionados con ciertos servicios que se producen con los trámites. Ha crecido, no sé si le está pasando, Pablo. Es un incremento impresionante del costo de la tarifa de agua. En Quito. Un tema en Quito, y esto también, claro, son gobiernos locales y gobierno nacional. Por ejemplo, el costo de la recolección de basura en Quito. Claro, usted se ha puesto a pensar. No, y nos cuesta $90 la tonelada en Quito, cuando en Guayaquil vale 30. Entonces uno tiene que preguntarse, oye, ¿qué pasa? Si somos del mismo país, ¿por qué cuesta 3 veces más? Ahí. Y ahí hay que escarbar. Entonces, todo este tipo de costos hacen precisamente. Vea usted, la tasa de recolección de basura en Quito se fija de acuerdo a la planilla eléctrica. Hay empresas que no producen, que producen cero desperdicios. Me voy a ahorrar los nombres. Producción limpia. Son producción limpia y pagan, pero consumen energía altamente y tienen que pagar una tasa altísima. Entonces, eso no puede ser. Esos son los costos que hay que reducir en el país. Por lo tanto, usted me dice, vea, les han dado bastante, les han dado la ley de fomento productivo, les han dado otras cosas más. Y viene más. ¿Qué se requiere? Es que es necesario en el Ecuador, un país como el Ecuador. Vea, nosotros tenemos que dejar de pensar solamente en nuestras narices o dejarnos de vernos del ombligo y ver al frente y ver hacia arriba. El mundo. El mundo, la inversión. ¿Cómo un país dolarizado como el Ecuador sale adelante? Con dólares. ¿Cómo se producen dólares? Con exportaciones. Entonces, por un lado, tenemos que fomentar al sector exportador nacional. Camarón, que ha crecido muchísimo, banana, flores, cacao, café, paja toquilla, productos ya elaborados de chocolate, temas industriales. El Ecuador hace tableros, por ejemplo, de madera que se venden en el exterior. Sí. Hacemos muebles, hacemos llantas. Tenemos ensambladoras de vehículos, que bueno, el tema del ensamblaje de vehículos es un tema complicado. Sí, sí. Por economías de escala, ¿no? Si tienes un ensamblador o ensambladores en México que ensamblan 300,000 vehículos y en Brasil tenés otros que ensamblan 250,000 vehículos, es súper complicado que en el Ecuador podamos producir 3,000 o 4,000 vehículos por lo que se denomina economía de escala. Entonces, es complicado. Pero lo hacemos. Entonces fomentemos la exportación. Hace un par de semanas vino Hyundai acá a Ecuador, hizo una inversión en una planta ecuatoriana para exportar un modelo de vehículo a todo el pacto andino. El primer ministro coreano fue a meterse en esa fábrica. Impresionante. Me sorprendió. O sea, es gratamente por primera vez vino, yo siempre relato esto, y esto tiene que ver con la confianza que se está generando en el país, que es el tema también de la conversación. Vino el año pasado el canciller de Japón. Sí. ¿No es cierto? A celebrar. Es una visita a los 100 años de la relación bilateral. Y vino el primer ministro de Corea. Vino el año pasado también el vicepresidente de Estados Unidos, querido o no querido, pero a lo que voy es que están viniendo altos funcionarios de países del primer mundo. Y eso creo que es importante. Entonces, dejémonos de ver el ombligo, dejémonos de ver las narices y pensemos en grande. Y para eso se necesitan una serie de incentivos y de mejoras para el sector privado. ¿Por qué? Porque si no, los inversionistas dicen, me voy a Colombia, me voy a Perú, me voy a Chile y no a Ecuador. Mi pregunta final es si entendemos todavía que el fenómeno, por ejemplo, de inversión pública, no de inversión privada, inversión extranjera, no es un fenómeno per se, es un problema de mercado. Y el Ecuador todavía no es un mercado. 17 millones de habitantes. Claro, no es un mercado ni apreciable ni valorado y a momentos altamente competitivo y con graves problemas, vean, en términos jurídicos. Si hay algo de lo que yo apruebo de lo que ha dicho Pablo Zambrano es sin seguridad jurídica no somos Estado, por eso mi reclamo siempre al cumplimiento de las leyes, al respaldo al sistema de derecho, por Dios. Al sometimiento de todos, incluido el Estado a la ley, que claro, eso es el principio de seguridad jurídica, pero por Dios, y el Estado de derecho, ya, ¿no? Por eso no tenemos inversión extranjera.
¿Estamos cambiando en eso? En eso se notan que hay cambios y yo creo que ahí hay que también presionar esos cambios. Reforzar. En el mejor sentido, reforzar, esa es la palabra, Francisco, y le agradezco por la corrección. Hay que reforzar los cambios. Por ejemplo, tema minero. En el Ecuador... No podemos tener minería vea, ilegal. no podemos tener. No y eso podemos es fundamental tener. lo que usted dice. Los yacimientos mineros que hay en el Ecuador van a ser explotados. Perdón por lo que voy a decir, a la buena o a la mala. A la buena por quienes yo represento, por quienes nosotros como sector empresarial representamos, que es la minería industrial responsable. A la mala por los traficantes, por los rastrojos y por todas las bandas criminales que lamentablemente operan y que hay. Y vea usted el caso de Buenos Aires. Yo les invito a quienes nos escuchan a que pongan en Google minas de Buenos Aires en Imbabura y vean ustedes lo que se está viendo ahí. Es una tragedia ambiental, es una tragedia social, es una tragedia en contra de los niños, de la explotación de mujeres y de niñas, la explotación sexual. Es una cosa terrible, los traficantes que hay ahí. Entonces, la minería responsable tenemos nosotros como Estado, como gobierno, como país, que apoyarla y garantizarla para que vengan flujos de inversión extranjera. Un tema muy importante nada más. Dile. La minería legal responsable tiene ya más de 40 años de práctica en América Latina y recién ingresa al Ecuador. Y eso es una ventaja porque ahora tienen muy buenas prácticas de manejo de impacto ambiental y de prevención de daño ambiental. Muchas mejores experiencias, muchas mejores técnicas que ahora se utilizan. Y eso es una gran ventaja. Qué gusto conversar con usted, Pablo. Usted sabe que siempre bienvenido en esta casa, primero. Segundo, es muy importante en el debate nacional tener en cuenta el criterio empresarial. Ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Es el que genera empleo. Dispensen, es el que genera empleo. Y de eso estamos todos. Todos incluidos. Gracias, Pablo, por su apertura, gracias por su gentileza de venir acá y estar con nosotros. A las órdenes. Siempre tendrá la puerta abierta. Créame, muchas gracias, siempre. Francisco. Muchas Esto gracias. es Ecuador Inmediato Radio. No se olviden, estamos en crowdfunding, www.aportesecuadorinmediato.com. Apóyenos, ayúdenos. Vamos a seguir contando la historia. Déjenme que yo vuelva a la parte final. Tengo mesa de trabajo.